de Quito se ha construido una de las mayores megaobras de la ciudad. Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machángara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es. Municipio de Quito. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. De inmediato diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena. Partamos de un hecho, señor ministro. Parte de los reclamos últimos ha sido mayor inversión social, mayor atención a los gobiernos autónomos descentralizados, cuando le hemos escuchado a usted que no hay deudas pendientes en esta administración y que ustedes han tenido que asumir de administraciones anteriores. ¿Cómo seguir impulsando, atender que se visibilice la inversión social? Muy buen día, ministro. Muy buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial para ti, para toda la cabina de Radio Democracia y lo más importante para todos tus seguidores y radioescuchas. Contarte que en el gobierno nacional, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, hay una estrategia y un norte muy claro. El norte es la reactivación del Ecuador y la forma de lograrlo es a través del orden fiscal y el enfoque social. El sentido o el propósito de poner en orden las cuentas fiscales es poder disponer recursos, aunque son escasos, para fortalecer la inversión social en mayor obra vial y en seguridad. Me planteas dos temas, tal vez comienzo por el segundo, que tiene que ver con transferencias a los GATS y deudas históricas. Entonces, hace 2 días pudimos dar a conocer al país en una rueda de prensa en conjunto con la presidenta de la CONAGOPARE, las juntas parroquiales, con presidente de AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, y presidente de CONGOPE, de las prefecturas del Ecuador, dos cosas. Lo primero, que la transferencia de recursos que se hace desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados este año es la mayor para la cual hay registro en el Ecuador. Serán más de 3.300 millones de dólares los recursos que son transferidos este año por concepto de modelo de equidad territorial. Eso es gracias a poder tener una estrategia clara de orden fiscal que nos permite poder asegurar esa transferencia de recursos como nunca antes se ha dado en ese nivel de magnitud. Estamos hablando que son casi 170 millones de dólares más que lo que se había transferido el año pasado. Primera cosa. Segunda cosa, como lo pudieron decir la presidenta de juntas parroquiales, de las prefecturas y de municipios del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, desde que Guillermo Lasso es presidente, hace estas transferencias de manera puntual. Por ejemplo, la del mes de enero en febrero, la de febrero en marzo y así sucesivamente. Cada 30 días sobre el mes vencido se hacen esas transferencias. Y para verlo en perspectiva, en el mes de julio, cuando entramos a la cartera de Economía y Finanzas el año pasado y nos reunimos con municipios, prefecturas y juntas parroquiales, pudimos ver que el gobierno les debía 172 millones de dólares, pero esa deuda no era del año 2022 ni tampoco del 2021. Esa deuda acumulada, histórica, era del año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Es decir, una deuda del gobierno con los municipios, prefecturas, juntas parroquiales de 7 años atrás, de 2 gobiernos que habían pasado y la habían dejado ahí. Recuerdo que en ese entonces me dijeron, ministro, pensábamos que nunca nos iban a resolver esto. Nosotros definimos un cronograma de pago mensual por ese valor, 172 millones de dólares, y desde julio del año pasado hasta la fecha hemos pagado eso religiosamente. Julio se pagó, agosto se pagó, septiembre se pagó, octubre se pagó, noviembre se pagó, diciembre se pagó, enero se pagó, febrero se pagó, marzo se pagó. Entonces, ese es el orden fiscal y el enfoque social. Que en el gobierno de Guillermo Lasso se están saldando deudas de 2 gobiernos anteriores a la par que estamos pagando puntualmente lo que corresponde por modelo de equidad territorial en este año cada mes. Así que eso ha sido algo muy positivo. Y también producto de ese orden fiscal, Miguel,
es que hemos podido incrementar la inversión social, específicamente los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social para este año en 15.200 millones de dólares. Para dar un ejemplo concreto, bienestar social es el MIES, son las transferencias monetarias, los bonos sociales para las familias que están en estrato social más vulnerable. Antes de Guillermo Lasso, ¿cuántas familias en un estrato social vulnerable recibían un bono social, una transferencia monetaria? 1 millón de familias. Actualmente, 1.9 millones de núcleos familiares reciben esa cobertura social. Se ha duplicado la cobertura social en el gobierno de Guillermo Lasso. Y eso es orden fiscal, enfoque social. Señor ministro, si se ha cumplido, se tiene al día estas asignaciones, ¿qué queda pendiente desde el ministerio? Porque a veces se escucha temas de salud, a su vez el Ministerio de Salud tiene que pagar deudas a proveedores, adquisición de medicamentos. ¿Qué se tiene pendiente en materia de salud, por ejemplo? Mira, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene que cumplir la Constitución y la ley, y no se puede pagar lo que no está auditado. Yo te puedo asegurar que lo que está auditado está pagado. Entonces, cuando se debe algo pero no está auditado, eso no está registrado como una deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es importante que en el Ministerio de Salud y también desde el IES puedan ellos avanzar con las auditorías, que se contratan auditorías externas, que se lo haga, y nosotros presionamos para que se lo haga, para poder ir transfiriendo recursos que son escasos. Pero quiero insistir en esto, lo que está auditado está pagado. El problema es cuando las cosas no están auditadas. Y ahí nosotros no hacemos la auditoría nosotros ni la contratamos nosotros. Pero es importante que se sepa eso. Ahora, algo importante también para conocimiento de toda tu audiencia es, muchas veces la gente piensa, y hay malos políticos que tratan de confundir a la gente, decir, oigan, pero tienen recursos, ¿por qué no sueltan la mano? ¿Por qué no utilizan la plata de la reserva? ¿No? Y tratan de crear una figura como que el gobierno fuera Rico MacPato sentado pues en una montaña de dinero y que se la está guardando en vez de estarla utilizando. Claro, ministro, déjeme decirle, por lo que usted empieza a señalar, hubo un gobierno irresponsable en el correísmo en donde se tomaron recursos del seguro, se tomaron del Banco Central, a sabiendas de que en el Banco Central no todo es del Estado. Ahí están recursos de los ecuatorianos que a través del sistema financiero se depositan, y los bancos y las instituciones financieras depositan, tienen un encaje en el banco. Entonces, cuidado, se vuelve a cometer lo que ya se hizo irresponsablemente con la reserva que hay en el Banco Central. El socialismo del siglo XXI perforó las arcas públicas, hizo 3 huecos. El hueco fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y gastos del presupuesto general del Estado. Como ellos despilfarraban, esa despilfarra, mayor gasto que ingreso, dejó déficits fiscales, y la sumatoria de los déficits fiscales es la deuda pública total. La deuda pública total al día de hoy son 62.000 millones de dólares. Eso es lo que le costó al Ecuador el socialismo del siglo XXI. Lo que hicieron o dijeron que iban a hacer, el punto es que hoy lo estamos pagando literalmente. Segundo, está el hueco que le hicieron a la seguridad social, porque recordemos que en el año 2015 dejaron de pagar la contribución obligatoria por concepto del subsidio del 40% de pensiones del Estado, del gobierno, a la seguridad social. Y durante el 2015, 16, 17, 18, 19, no se hizo esa transferencia, que en ese entonces eran 1.200 millones de dólares anuales, hasta que hubo una acción de una demanda de inconstitucionalidad y la Corte dijo, oiga, es que eso sí hay que pagar, no puede ser que hayan sido tan salvajes de quitar esa contribución. Y luego lo que estamos hablando, el tema del Banco Central. Entonces, la reserva monetaria, los recursos que están en el Banco Central, como bien mencionas, le pertenecen a los depositantes de la banca privada del sistema financiero, a los afiliados de la Seguridad Social y a las juntas parroquiales, municipios, prefecturas. La cantidad de recursos del gobierno central ahí son mínimos y son parte del día a día, con lo cual se pagan sueldos y salarios. Pero el grueso de los recursos de la reserva monetaria tienen esos dueños, no le pertenecen a los políticos, no le pertenecen a los gobiernos de turno, y son recursos que tienen que ser salvaguardados. Pensemos que ya
el gobierno del socialismo del siglo XXI le hizo un hueco a la reserva de más de 7.000 millones de dólares, hueco que todavía no está cubierto, porque si bien hoy las reservas son las más altas en dolarización, alrededor de 8.000 millones de dólares, pero esas reservas deben de llegar a 16.000 millones de dólares para estar 100% encajadas. O sea que todavía hay un hueco grande que dejaron. Y por último, la ley es clara, el código, el COMIF, el Código Orgánico Monetario y Financiero, es muy claro y no se puede utilizar recursos de la reserva. Entonces, cuando algún asambleísta ha dicho es que deberían de hacerlo, número uno, no se puede, y número dos, usted asambleísta debería cambiar la ley. Pero claro, son pura boca y no lo hacen. Y no deberían de hacerlo porque sería un concepto equivocado. La gente también a veces quiere confundir y decir, oiga, pero ¿cómo es posible que los bancos privados, ellos prestan los depósitos? Bueno, que esa es banca de reservas fraccionarias y el negocio en la banca en el mundo es la intermediación financiera. Pero la banca central no es de reserva fraccionaria, es un banco de reserva que tiene que estar encajado al 100% y los recursos tienen que estar ahí. No como lo hizo el socialismo del siglo XXI, que metió las garras y dejó ese hueco que todavía estamos tapando. Señor ministro Arosemena, volviendo a un tema sensible como el de la salud y el seguro social, efectivamente no se puede pagar sin respaldos, sin sustentos, con auditorías externas, pero hay millones de dólares pendientes de deuda y que no cumplen. ¿Por qué, por ejemplo, salud, que le corresponde a ese sector, al Ministerio de Salud, o el Seguro Social, que tanto ha promocionado? Dijeron lo último, en octubre tendremos la auditoría, vamos a contratar la auditoría externa, pero de esto no conocemos nada. Mientras esto no haya, ¿más se puede pagar sin respaldos? Sería ilegal y los recursos públicos son sagrados. Y recuerde que las auditorías no son un mero trámite, no tienen una razón de ser. Cuando se audita algo es porque no hay nunca la certeza absoluta de que todo va a estar 100% perfecto. Entonces, por eso lo razonable, la prudencia y lo que se hace en todas partes del mundo es auditar. Y nosotros somos los más interesados de que eso se lo pueda hacer y damos todo el apoyo, pero no depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ser claro, lo auditado está pagado y conforme se va auditando se va pagando. Ahora, yo sí quisiera hacer un par de comentarios positivos con respecto a la seguridad social. El primero tiene que ver con la cantidad de recursos presupuestados en el presupuesto general del Estado para ser transferidos a la seguridad social. Son más, para todo el sistema de seguridad social, no solamente el IE, sino el ISPA, ISPOL, son más de 3.200 millones de dólares. Recordemos, como decíamos hace un momento, que gobiernos anteriores eliminaron la contribución del Estado a la seguridad social. O sea, les vino incómoda, habían despilfarrado tanto que dijeron, bueno, borrémosla. Y como tenían pues en ese entonces una mayoría en la Asamblea, ellos mismos se pasaron la ley para eliminar la contribución del Estado a la seguridad social. Y como decíamos, y luego la Corte Constitucional dijo, oye, flaco, eso está mal, eso no se puede hacer, y al día de hoy es como debe ser, se tiene que hacer la contribución. Y este gobierno ha puesto todos los recursos en el presupuesto para poder hacer esa transferencia. Me refiero al 40% de subsidio que el Estado da a las pensiones, por pensiones a la seguridad social y los otros rubros. Y luego también comentar que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pago a prestadores de salud, el gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso, el año pasado hizo una transferencia de, aparte de los recursos para la seguridad social, 300 millones de dólares adicionales para pago a prestadores, lo cual está muy bien, de deudas auditadas. Pero aquí viene el problema. O sea, esas deudas auditadas, ¿a qué tramo correspondían? Parte de eso correspondía a tramo desde el 2011 en adelante. Otras partes eran del tramo específico del 2013 al 2016. Estamos en 2023. Entonces, ese también es un gran problema, Miguel, que las deudas que ha dejado el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, se van tan atrás como el 2011. Y hace un momento hablábamos de las deudas con los GATS. El socialismo del siglo XXI dejó deudas desde el año 2015 en adelante, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y te puedo comentar algo que no lo hemos topado, pero tiene que ver con el pago de incentivos jubilares. Una persona que ha trabajado en el sector público, ha dedicado su vida a trabajar por este país, es merecedora de incentivos jubilares. Esos incentivos jubilares, nosotros el año pasado en el gobierno de Guillermo Lasso pagamos 140 millones de dólares, pero escúchese bien, ¿a qué tan atrás nos tuvimos que ir para ir saldando deudas del gobierno por concepto de incentivos jubilares?
hasta el 2008. O sea, pagamos, hay gente que se jubiló en el año 2008, sí, como lo escucharon. En el año 2022 pagamos incentivos jubilares de personas que se habían jubilado tan atrás como en el 2008 en adelante y no se habían pagado esos incentivos jubilares. Entonces, eso es el orden fiscal y el enfoque social. Poco parar a raya la despilfarra que había con el socialismo del siglo XXI y poco a poco empezar a poner orden. Claro, a veces eso no es popular, no es inmediato, es un proceso, pero alguien tenía que hacerlo y es lo que está haciendo este gobierno liderado por Guillermo Lasso con esta estrategia muy clara. Orden fiscal, enfoque social. Hay otro sector importante, señor ministro, cómo se ha cumplido con la fuerza pública, con la policía, que año a año va a crecer el número de policías, fuerzas armadas, no solo para el equipamiento, que es importante y que hay que estar conscientes que son gastos altos, pero hay que ver la posibilidad de contar con esos recursos. Incluso quisiera preguntarle, señor ministro, cómo están la entrega de asignaciones a Fuerzas Armadas, porque de acuerdo con la ley aprobada recientemente de personal de Fuerzas Armadas, que fuera presentada incluso por el Ejecutivo, ahí se tiene que pagar compensaciones de incremento del valor del rancho. Puede ser pequeño, pero son recursos que hay que cumplir con el personal, sin perjuicio de proveer de los materiales a Fuerzas Armadas. Mira, la inversión en seguridad es prioridad. Para este gobierno, la prioridad es proteger la seguridad de toda la población y la seguridad ciudadana se fortalece con presupuesto. Entonces, desde la cartera de Economía y Finanzas, que lo que hacemos es conseguir los recursos, porque recordemos que todavía el presupuesto general del Estado es deficitario. Es decir, se gasta más de lo que se ingresa. Claro, el hueco fiscal hace un par de años era más de 7.000 millones de dólares, 7 puntos del Producto Interno Bruto. El año pasado lo cerramos con menos 1.7, o sea, un gran cierre de esa brecha para beneficio de los ecuatorianos. Pero aún así todavía tenemos déficit. El déficit fiscal para este año son alrededor de 2.600 millones de dólares. Adicionalmente están las amortizaciones de deuda y cuentas por pagar. Todo eso suman las necesidades de financiamiento, la plata que hay que conseguir, que son 7.500 millones de dólares en necesidades de financiamiento para tener un presupuesto debidamente financiado. Entonces, en palabras sencillas, no sobra la plata, hay que conseguir los recursos. Y siempre dentro de la norma constitucional que te dice que el gasto permanente se debe financiar única y exclusivamente con el ingreso permanente. Es decir, que sueldos y salarios, por ejemplo, que es gasto permanente, se tiene que cubrir con tributos. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Ahora, ¿cuánto es el presupuesto de seguridad para este año? 3.401 millones de dólares. El año pasado fueron 3.206 millones de dólares. Es decir, este año son 200 millones de dólares adicionales. Ese es gran esfuerzo que se ha hecho aumentando el presupuesto de seguridad. Cuando hablamos de presupuesto de seguridad, no solamente es el presupuesto del Ministerio de Defensa, que por ejemplo para este año son 1.560 millones de dólares, el MIDENA. Ministerio de Defensa, 1.560 millones de dólares, sino también el presupuesto de la Policía Nacional, que son 1.402 millones de dólares. Y luego tenemos el Servicio Integrado del ECU 911, la Secretaría Nacional para la Seguridad Pública y del Estado, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Dirección Nacional de la Policía Judicial, el Centro de Inteligencia Estratégica, el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, Medicina Legal, Ciencias Forenses, todo eso suma 3.401 millones de dólares. Nunca antes se han puesto tantos recursos al servicio de fortalecer la seguridad ciudadana. En concreto, como por ejemplo Policía Nacional utiliza esos recursos este año, contratando, formando, entrenando más policías. Ecuador tiene 53.000 policías y de acuerdo a la norma internacional de Naciones Unidas debería tener 80.000 policías. Así que esa brecha de 27.000 policías es un objetivo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha definido para ser cumplido hasta el 2025. Este año se incorporan 10.000 nuevos servidores policiales. Son más policías patrullando y recorriendo las calles de todo el Ecuador para fortalecer la seguridad ciudadana, más policías con más equipamiento. Así que los recursos son escasos, pero se los priorizan en beneficio de la ciudadanía.
Para pasar a otro par de temas, señor ministro, le preguntaba sobre las compensaciones de incremento del valor del rancho, que consta en el proyecto, en la ley ya, que fue presentada un proyecto por el propio Ejecutivo y que debiera cumplirse este año. ¿Está consignado en la asignación al MIDEN, al Ministerio de Defensa Nacional? Mira, el gobierno nacional hará siempre todos los esfuerzos para poder cumplir con la Constitución y la ley como corresponde. Así que eso es lo que te puedo mencionar. No ha habido un gobierno que dé más recursos a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a todo el presupuesto sectorial de seguridad que el gobierno liderado por Guillermo Lasso. O sea, 3.401 millones de dólares es una cantidad de recursos importante. Son más recursos que para la mayoría de las otras carteras de Estado. Y eso tiene una justificación, porque la prioridad es la seguridad. Entonces, y gracias a esos recursos, tenemos un trabajo conjunto de policía, de Fuerzas Armadas, que ha permitido tener una incautación de droga, por mencionar algo que es relevante para la ciudadanía, como no ha habido en gobiernos anteriores. La cantidad de droga incautada desde Guillermo Lasso es presidente son más de 390 toneladas de droga a valor de mercado. Un kilo de clorhidrato de cocaína en el exterior puede costar $30.000. Entonces, esa es la matemática de 390.000 kilos, que son 390 toneladas, por un precio promedio. Estamos hablando que el valor de mercado de la droga incautada supera los $10.000 millones. Eso es un golpe muy fuerte a las estructuras narcodelictivas. Y recordemos que el Ecuador, desde hace mucho tiempo, por una serie de malas políticas de gobiernos anteriores, no solamente se convirtió en un país, digamos, de paso logístico para la droga, sino también un país que consume droga. Por eso, cuando el gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso, incauta droga, es decir, saca de la calle droga, salva vidas de jóvenes ecuatorianos, porque hoy el consumidor promedio tiene alrededor de 16 años. Entonces, por eso esto es una cruzada nacional. Incautar droga salva vidas, y ese trabajo conjunto de policía y Fuerzas Armadas cuenta con todo el apoyo y presupuesto para seguir avanzando con éxito. Señor ministro, el otro tema, demanda de los sectores indígenas y sociales. ¿Cómo se puede cumplir? A veces se cuestiona la política de endeudamiento y por otro se exigen más recursos que no se puede atender más allá de la inversión que usted ha rescatado, alrededor de 15.200 millones de inversión social. Yo estaría dos reflexiones. La primera, los que están tratando de golpear políticamente y que se desconectan de la ciudadanía, tratan de vender una narrativa donde dicen, oye, hay recursos y no los gastan. Pero como explicábamos hace un momento, la reserva monetaria es ilegal tocarla. Entonces lo que proponen es una ilegalidad, que la digan con todas sus letras, primera cosa. Segunda cosa, otros tratan de vender la idea de que estamos en Arabia Saudita y que aquí se nada en petróleo, pero se olvidan de decir, primero, que el precio del petróleo no es el que la Asamblea quería que pongamos en el presupuesto. Querían que pongamos 80, 90 dólares. Nosotros pusimos 65 prudentemente y así es como está el precio promedio, por lo menos para este primer arranque de año. Aparte de las dificultades que ha habido por circunstancias de fuerzas naturales que han afectado el oleoducto, el SOTE, el OCP. Entonces, no se nada en petróleo. Y además, hay que recordarle a la gente, de nuevo, la regla constitucional que te dice que sueldos y salarios, compras públicas, solamente se pueden pagar con tributos. Pudieras estar nadando en petróleo, que no es el caso, y no puedes pagar ni sueldos ni salarios, ni gasto corriente, ni las compras públicas, bienes y servicios del Estado, con otro recurso que no sea los tributos. Entonces, es importante marcar esa línea. Y luego, somos nosotros, en este gobierno liderado por Guillermo Lasso, los que hemos bajado no solamente el déficit fiscal, sino que también hemos bajado el nivel de endeudamiento, la deuda en relación al Producto Interno Bruto. Recordemos que renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos y parte del petróleo que estaba garantizado, atado, con una fórmula compleja y rara, lo hemos liberado y se vende hoy a precios de mercado. Entonces, ese beneficio para la República del Ecuador ha sido de 1.400 millones de dólares en flujo de caja, lo cual te quita la presión de tener que tener esos pagos tan elevados. Entonces, eso ha permitido que la deuda baje en relación al Producto Interno Bruto, y eso es algo positivo.
pero nos toca todos los días hacer la explicación de que los recursos en las finanzas públicas son escasos, la plata no sobra ¿y por qué son escasos? Porque una banda de ex gobernantes pues dilapidó las arcas fiscales, decían que eran la revolución, la década ganada, más bien fueron una década granada que reventaron las arcas fiscales, y lo cierto es que toma tiempo poner en orden, y el orden no puede parar nunca. El orden fiscal no es un producto terminado, es un proceso que se ha logrado muchísimo en ordenar la economía y se tendrá que seguir, pero a la par el producto de ese orden fiscal lo hemos transformado en mayor inversión social. Siendo importante la inversión social, señor ministro, ¿cómo lograr calidad del gasto? O sea, hay recursos que se gaste con austeridad en los verdaderos sectores que necesitan. Calidad del gasto, ¿cómo lograr? Ese es un desafío clave para todo el Estado ecuatoriano. Y déjame hacer un ejemplo. Te decía hace un momento que la cantidad de recursos que estamos transfiriendo a los GATS este año es un récord. Son más de 3.200 millones de dólares. Nunca antes se han transferido tantos recursos como estamos transfiriendo recursos por modelo de equidad territorial a los gobiernos autónomos descentralizados. 3.328 millones de dólares para ser muy preciso. Esos son 174 millones de dólares más que el año pasado. Piensa que las prefecturas van a recibir casi 900 millones de dólares, 898. Municipios, 2.229 millones de dólares, y juntas parroquiales, 200 millones de dólares. Entonces, aquí planteo esto porque el año pasado, al mes de noviembre, la ejecución de esos recursos por parte de los GATS no llegaba ni al 60-65% en promedio, ya para noviembre. Es decir, cerraron diciembre no ejecutando el 100%, sino en algunos casos alrededor del 80%. Entonces, en los GATS definitivamente hay dos problemas o desafíos a ser resueltos. La velocidad de la ejecución de los recursos, primero, y segundo, la calidad de ese gasto, porque los recursos que se traspasan del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados deben ser en un 70% para inversión, para infraestructura, para obras públicas, no para gasto corriente ni para conciertos de reggaetón. Pero eso es lo que ha estado sucediendo. Ahora, desde el gobierno central te puedo garantizar, primero, que el 100% de los recursos que están definidos en el presupuesto, cumpliendo la disposición del presidente, esta cartera de Economía y Finanzas ha conseguido esos recursos, los consigue y los va traspasando a cada una de las carteras de Estado mes a mes para que se puedan ir ejecutando. Y luego que el presupuesto con cada uno de los distintos ministerios se lo revisa permanentemente para hacer control y seguimiento de esa calidad del gasto, y que esos recursos que son escasos se utilicen donde tienen y de la forma que tienen mayor impacto. En el momento que tú destinas 15.200 millones de dólares para inversión social, salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social, en el momento que tú destinas recursos para obra pública, esos recursos están marcando la diferencia. Aquí tal vez me detengo un instante para mencionar algunas de las obras gubernamentales que ya han sido inauguradas. Por ejemplo, hablando de temas de salud, de temas sociales, el presidente de la República en Valle de Caracas ya inauguró el Hospital Miguel Alcíbar, que tuvo una inversión de 36 millones de dólares. También el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta, que tuvo una inversión de 32 millones de dólares. Y luego también, hablando de obras sociales, colegios. Por ejemplo, la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz en Quevedo, 10 millones de dólares. También en Guayaquil, el colegio, la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo en el sector Samanes, 7 millones de dólares. Y obras de infraestructura que este gobierno ha realizado, ha inaugurado más grandes todavía, como la Avenida Casuarina en Monte Sinaí, en Guayaquil, 9 millones de dólares, o el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Manta, 27 millones de dólares, o la vía aeropuerto-puerto en Manta de 2 millones de dólares, o los subcentros de salud en Machala, en El Oro, en el sector de Las Brisas y Paraíso, 11 millones de dólares. Y digamos que la lista es larga, porque el plan anual de inversión el año pasado, lo que ya se hizo, lo que ya se ejecutó, fueron 1.871 millones de dólares. Entonces, todo este esfuerzo fiscal lo traducimos a una mayor inversión social, obra vial y en seguridad.
Bien, muchas gracias al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena, por atender a la revista de Opinión y Democracia y pasar revista de estos temas de interés en la economía ecuatoriana. Muy amable, ministro. Gracias, a las órdenes. Muy buen día. 8:45 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer un corte y volvemos con el ingeniero César Aria, experto en temas de movilidad. ¿Qué le está pasando a Quito en la situación actual? Y veamos cuáles debieran ser las acciones de la nueva administración. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail y